Ya, Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 21. Arjuna dice: oh querido Señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce aquel que es trascendental a esas tres modalidades? ¿Cómo se comporta? ¿Y de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? Y mi maestro espiritual dice: en este verso las preguntas de Arjuna son muy adecuadas. Él quiere conocer las señas de una persona que ya ha trascendido las modalidades materiales. En primer lugar, él pregunta cuáles son los signos característicos de una persona así de trascendental. ¿Cómo puede uno darse cuenta de que ya ha trascendido la influencia de las modalidades de la naturaleza material? La segunda pregunta se refiere a cómo vive y cuáles son sus actividades. ¿Son esas reguladas o no reguladas? Luego, Arjuna pregunta cuáles son los medios por los cuales él puede adquirir la naturaleza trascendental. Cada una de las preguntas de Arjuna nos van llevando a las preguntas que nosotros mismos nos haríamos o le haríamos a Dios si lo encontráramos, ¿no? En el proceso de yoga, a través de la meditación, surgen las preguntas. Y si no tienes un maestro espiritual adecuado, esas preguntas quedan en el vacío. O pueden ser también respuestas que generalmente no tienen mucho que ver con lo que es el concepto de lo que enseña el yoga y lo que es el Bhagavad Gita. Entonces es fundamental tener una buena guía. Tenemos la posibilidad de tener una guía directa, como es Krishna en el Bhagavad Gita, porque Krishna, cuando le está hablando a Arjuna, en realidad te está hablando a ti, me está hablando a mí. No es que no nos hagamos los tontos, que no es que él está hablando para el otro, no, está hablando para ti y para mí, está hablando para todos nosotros. Nos está diciendo cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer para poder liberarnos de los problemas materiales y poder ser felices. Y eso es una de las maneras. Primero que nada, llegar a entender cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Es que estás envuelto en la materia y estás actuando bajo el dominio de lo que es la ignorancia, la pasión y la bondad. Y el día que trasciendes eso, entonces realmente te estableces en ti, en una persona que está libre de las modalidades. Bueno, vamos a seguir explorando qué es lo que Krishna nos enseña después de la pregunta de Arjuna, qué es lo que él nos enseña de cómo se comporta una persona que está liberada de las modalidades y cómo actúa, de qué manera se desenvuelve, para que nos sirva como un ejemplo de cómo debemos comportarnos para poder liberarnos de los conflictos que nos trae vivir en este mundo material. Jai, Hare Krishna, Namaste.